Buenos días, alumnos. Seguimos con la unidad de hematología. En el día de hoy vamos a ver trastornos de la hemostasia. Los objetivos de nuestra clase de hoy es comparar la coagulación normal con la anómala, describir las causas y efectos de la función plaquetaria incrementada, enunciar padecimientos que contribuyen al aumento de la actividad de la coagulación y por último, diferenciar entre los mecanismos de la hemorragia en la hemofilia A y en la enfermedad de von Willebrand. Entonces tenemos aquí los objetivos que vamos a ir teniendo en cuenta en la clase de hoy. Y el primer tema que vamos a ver es la fisiopatología de los estados de la hipercoagulabilidad. Vamos a recordar aquí, la hemostasia normal tenía 5 pasos, 3 de ellas son las más importantes, que son el vasoespasmo. Recuerdan que ocurría un sangrado, una lesión, y la arteria tenía una vasoconstricción que hacía una reducción del flujo sanguíneo. Entonces el primer paso es el vasoespasmo, ¿sí? El segundo paso es la formación del tapón plaquetario, donde aquí nosotros veíamos a las plaquetas adheridas y agregadas formando un tapón que trataba de tener ese flujo sanguíneo. Ahora bien, si no hay una detención del flujo sanguíneo con esa hemostasia primaria, pasamos al otro paso, el siguiente paso, que es la coagulación sanguínea, donde veíamos la vía intrínseca y la vía extrínseca, que tenía como vía común la formación, ¿sí?, de la red de fibrina. Ahora bien, luego de eso ocurría la retracción del coágulo ya formado. Eso ocurre entre los 20 a 60 minutos de producirse la coagulación. Aquí, ¿qué pasa? Hay una extracción del suero del coágulo y la unión de los bordes del vaso. Y por último, la disolución del coágulo. Esto es repasando los pasos de la hemostasia. Entonces nosotros teníamos en qué consistía la hemostasia: detención del sangrado. Si teníamos procoagulantes e inhibidores, y tendría que haber un equilibrio entre ambas para que tengamos una hemostasia normal. Ahora vemos aquí esos pasos cuando es normal. Vamos a observar muy bien aquí. Tenemos una hemostasia normal donde vemos una lesión del vaso. Entonces, en forma refleja ocurre la vasoconstricción por liberación de ciertos mediadores. Entre ellas encontramos al trombosano, a la endotelina, a la serotonina, ¿sí? Todas ellas van a producir vasoconstricción. Con esa vasoconstricción, nosotros que teníamos una reducción, como ven, del diámetro vascular, y eso hacía que el flujo sanguíneo disminuyera. Entonces ahí tenemos vasoconstricción. Recordemos, el vasoconstrictor más potente es la endotelina. Ahora bien, no pasó nada, sigue sangrando y tenemos en la figura B a la hemostasia primaria, donde vamos a tener aquí como protagonista las plaquetas que primeramente se van a adherir a la zona de lesión y luego hacen
un cambio de conformación de su membrana, de la forma de la plaqueta, van a poner libres, expuestas sus receptores y va a ocurrir la agregación plaquetaria. Entonces vamos a tener como una muralla, ¿sí?, de plaquetas que va a tratar de detener el sangrado. Si sigue el sangrado, ya tenemos otro fenómeno que se activa el sistema de coagulación sanguínea, donde vamos a tener, ¿sí?, una red de fibrina con células sanguíneas que va a taponar ese lugar lesionado. Mientras que se tapa, se detiene la pérdida sanguínea, nosotros vamos a tener mediadores que van a ir reparando esa zona de lesión para que eso, una vez que ocurra la retracción y la disolución del coágulo, ese endotelio quede recuperado. Entonces, nada más para repasar esta hemostasia, donde veíamos un equilibrio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en los estados de hipercoagulabilidad? En los estados de hipercoagulabilidad hay una forma exagerada de hemostasia, se forma demasiado trombos, demasiado coágulos, ¿sí?, que van a ir obstruyendo el flujo normal sanguíneo. Entonces, repasando nada más el tapón plaquetario, quiero que tengan en cuenta aquí la participación de las plaquetas en la zona de lesión, la participación del factor de von Willebrand que sirve para que se adhiera la plaqueta a la zona de lesión, para que se adhiera con otras plaquetas. Y aquí nada más para recordar, yo sé que esto ya vieron, tenemos a nuestra plaqueta que van a poner en la superficie de sus membranas, van a quedar expuestos algunos receptores como la GP1B, que va a ir y se va a adherir al subendotelio y al colágeno también, ¿sí? El factor de von Willebrand también lo hace, se va en la lesión, en la zona de lesión, se une, se adhiere y luego la plaqueta cambia de forma redondeada a forma especulada y quedan expuestas las glicoproteínas 2B, 3A, que van a servir para los agregados plaquetarios. Y de esa manera nosotros tenemos adhesión y agregación plaquetaria. Aquí nada más vemos cómo esto va a haber una actividad exagerada. Entonces, si tenemos un coágulo, va a estar impidiendo ese flujo y puede quedar taponado el vaso sanguíneo. Y en los estados de hipercoagulabilidad constituye una forma exagerada o aumentada de hemostasia que va a predisponer a la formación de trombos y a la oclusión de vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener en cuenta que ciertas patologías o ciertas situaciones pueden producir un cambio en la hemostasia y que va a llevar a un estado protrombótico. Los estados de hipercoagulabilidad pueden producirse de dos maneras, ¿sí? Por un lado, tenemos el incremento de la función plaquetaria, aquí, función plaquetaria. Y por otro lado, vamos a tener afecciones que aceleran el sistema de coagulación. Entonces vamos a separar bien esto. Por un lado, incremento de función plaquetaria y por otro lado, aumento del sistema de coagulación. Y tenemos aquí
¿Cuáles son esos padecimientos relacionados con los estados de hipercoagulabilidad? Por un lado tenemos al incremento de la función plaquetaria, a la aterosclerosis, a la diabetes mellitus, el tabaquismo, niveles altos de colesterol y aumento del número de plaquetas. Por otro lado tenemos padecimientos que aceleran el sistema de coagulación, como ser el embarazo y el puerperio, el consumo de anticonceptivos orales, la inmovilidad o el reposo en cama y la insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí vemos lo mismo, está un recuadro de nuestro libro, donde lo que resaltamos aquí, que el tabaquismo, las concentraciones sanguíneas altas de lípidos y colesterol, el estrés hemodinámico y la diabetes mellitus predisponen a una lesión vascular, adherencia de plaquetas y por último trombosis. Siempre esa adherencia de plaquetas que veíamos va a llevar consigo, si hay un aumento de eso, a una trombosis. Aquí vamos a fijarnos muy bien en la hipercoagulabilidad relacionada, y aquí les puse subrayado, anaranjado, función plaquetaria aumentada. Vamos a hablar de uno de ellos, estados de hipercoagulabilidad, y aquí tenemos que aquí la función de la plaqueta, nuestra plaqueta, ¿qué va a producir? Mayor adhesión de plaquetas, mayor formación de coágulos sanguíneos, y esto que va a producir una interrupción del flujo sanguíneo. ¿Y cuáles son las causas de la función plaquetaria aumentada? Recordemos, la función plaquetaria, nuestra plaqueta, va a empezar a incrementar su función cuando se encuentra en ciertas situaciones, como ser perturbaciones del flujo sanguíneo, y ya vamos a ver que puede llevar a una perturbación del flujo sanguíneo, una lesión endotelial o cuando exista una mayor sensibilidad de las plaquetas a los factores que producen adhesividad y agregación, ¿sí? Como ser el ADP o el tromboxano, ¿verdad? Entonces seguimos aquí. Un ejemplo de que incrementa la función plaquetaria es lo que vemos en esta figura. Una formación de placa aterosclerótica. Esa placa aterosclerótica va a perturbar el flujo sanguíneo, entonces ese flujo laminar, ¿sí?, se va a volver tortuoso, se va a volver dificultoso, y ese flujo perturbado va a producir un daño. ¿En dónde? En el endotelio. Y si ocurre daño endotelial, ¿qué pasaba luego? Hay adherencia plaquetaria, ¿sí? Tenemos adherencia de plaquetas aumentadas. ¿Por qué? Porque hay una placa que se formó en nuestro vaso sanguíneo. Entonces, aumenta la función de mi plaqueta. Aquí lo mismo, vemos cómo hay un acúmulo de esa placa que va alterando el flujo sanguíneo y cómo vemos esa formación de coágulo. Esta placa de ateroma, nosotros tenemos primero aquí una imagen de una arteria normal, luego va aumentando el desgarro en la pared, hay un depósito de grasa que con el tiempo se va a ir depositando, y eso que va a traer consigo
una lesión endotelial y detrás de la lesión endotelial hay la agregación y adherencia de plaquetas y luego se forma el coágulo. Y con el coágulo así tenemos oclusión de nuestro vaso sanguíneo. Vimos entonces uno de los ejemplos que aumenta la función de las plaquetas y por ende hay formación de coágulos. Aquí vamos a ver la formación de trombos relacionados con la diabetes mellitus. Nosotros aquí vemos que la hiperglicemia va a ir produciendo con el tiempo lesión donde una lesión vascular en el endotelio. Lo mismo que hacía eso. Adherencia, agregación plaquetaria, cambio de la conformación de las plaquetas, de redondeada pasa a ser forma espiculada, se quedan libres los receptores, esos receptores hacen que se adhieran plaqueta con plaqueta, hay liberación de mediadores y así vamos a ir formando un trombo con el tiempo. Entonces aquí vemos cómo esa lesión endotelial lleva a la adherencia, formación de coágulos, ¿sí? Y cómo eso con el tiempo puede traer consecuencias trombóticas. Entonces vimos la hipercoagulabilidad relacionada con la función plaquetaria, ya vimos dos ejemplos. Ahora vamos a ver la hipercoagulabilidad relacionada con la actividad de coagulación incrementada. Aquí el sistema de coagulación va a estar aumentando. ¿Y cuáles podrían ser las causas? Una éstasis venosa, el tabaquismo, la obesidad, el reposo prolongado en cama e inmovilidad. Todo esto va a producir lesión endotelial, pero ya va a haber activación del sistema de coagulación en este caso. Y vamos a ver un ejemplo donde vamos a tener trombos arteriales, trombos venosos, trombos en pequeños vasos. Aquí trastornos relacionados con la actividad de coagulación incrementada. Uno de los ejemplos que tenemos es el síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico, ¿sí? Ya lleva unos años en vigencia. Fue propuesto en el año 1983 por el reumatólogo Graham Hughes, que relacionó, ¿sí?, estados de hipercoagulabilidad que se manifestaba por trombosis arterial venosa y de pequeños vasos, acompañados con alteraciones en las embarazadas. Esta patología, síndrome antifosfolipídico, afecta principalmente a las mujeres. ¿Y en qué edad? En la tercera década y un pequeño porcentaje, muy poco, en la edad de mayores de 50 años. Pero ¿cuándo vamos a sospechar de un síndrome antifosfolipídico? Cuando mi paciente tiene abortos, ¿sí?, a repetición. Entonces vamos a pensar y buscar a esta patología. Y esta patología, ¿sí?, es una afección que se relaciona con autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir? El cuerpo mismo va a producir anticuerpos. ¿Contra quién? Contra fosfolípidos. Por eso síndrome antifosfolipídico.
Esos anticuerpos son en la mayoría IgG, ¿sí? Que están dirigidos contra fosfolípidos de enlace a proteínas. Estos fosfolípidos tienen carga negativa. Uno de los ejemplos son las cardiolipinas. Están unidas con proteínas, ¿sí? Y cuyo resultado es el aumento de la actividad de coagulación. ¿Qué características va a tener? Presentación de trombos venosos y arteriales, pérdida fetal recurrente y trombocitopenia. Ahora bien, vamos a estudiar a uno de los anticuerpos, porque son varios anticuerpos que podemos encontrar, autoanticuerpos. Está relacionado también con una patología autoinmune, ¿sí? Pero vamos a estudiar con una de ellas, que es el mecanismo del anticuerpo anti-beta 2 glicoproteína 1. Esta glicoproteína que vemos ahí en forma circular de color celeste, la beta 2 glicoproteína 1, es un anticoagulante natural, ¿sí? Este está unido, como vemos, a una bicapa de fosfolípidos. En este caso podría ser la cardiolipina u otro fosfolípido. Entonces, esta glicoproteína unida al fosfolípido, el cuerpo produce autoanticuerpos contra esas proteínas que están adheridas a esos fosfolípidos. Entonces tenemos un complejo de, como ven, anticuerpo, beta 2 glicoproteína más el fosfolípido, que una vez unido a ese complejo, ese trío de complejo que vemos ahí, va a ir produciendo alteraciones en ciertas células, ¿sí? Por ejemplo, en la célula endotelial va a producir un aumento en la producción del factor tisular, va a producir liberación de ciertas moléculas celulares, ¿sí? Asociadas, la ICAM y la BCAM1 van a producir liberación de citocinas y todo eso culmina en un estado protrombótico. Entonces, en la célula endotelial, este complejo anticuerpo, proteína y fosfolípido va a producir ese cambio en la función. Ahora, vemos, en el monocito vamos a tener que un aumento en la producción del factor tisular. Y esto va a llevar a un aumento del incremento ¿de qué? El sistema de coagulación, de la cascada de coagulación. Ahora en las plaquetas, como vemos, ¿qué va a producir en las plaquetas? Va a producir un aumento en la secreción de las glicoproteínas 2B3A, aumento en la producción de tromboxano y todo eso va a llevar a la trombosis. Entonces, vemos cómo actúa a nivel endotelial, cómo actúa en el monocito, cómo actúa en la plaqueta. ¿Y qué hace en la célula trofoblástica? En la célula trofoblástica va a producir unos cambios, ¿sí? Va a impedir que algunas
funciones se produzcan, como la proliferación. Aquí nosotros vemos una disminución de proliferación, una invasión, ¿sí? Y una disminución de la secreción de gonadotrofina coriónica humana. Y todo eso va a llevar a la pérdida fetal, ¿sí? Porque va a haber isquemia, va a haber trombos en los vasos placentarios y va a haber, todo esto va a estimular a la apoptosis celular de esa célula. Entonces ahí vemos pérdida fetal, trombosis, ¿sí? Entonces vemos cómo se va relacionando, ¿sí? Ese cambio en la función. Autoanticuerpo se une, se forma ese complejo y produce toda esta alteración que se va a ir manifestando en nuestra paciente. Entonces vemos anticuerpos dirigidos ¿contra quién? Contra fosfolípidos cargados negativamente. ¿Dónde están esos fosfolípidos? Esos fosfolípidos están localizados en las membranas de las células endoteliales, como vimos, y que producen. En los monocitos, como vimos, y lo que produce. Y en las plaquetas. Todo eso va a alterar su función y va a producir un estado protrombótico. Eso va a producir un aumento en la formación del factor tisular que lleva a nuestro paciente en un estado protrombótico. Entonces analizamos de vuelta todo ese proceso, ese cambio, esa alteración que va a ir manifestándose en nuestra paciente. Y ahí vemos la etiología y patogénesis. Es posible que los anticuerpos interfieran en la cascada de coagulación y que van a conducir a un estado de hipercoagulabilidad, y que los anticuerpos, como vimos, se pueden ir y unirse directamente a la célula endotelial y producir la secreción de citocinas y alterar toda la función de la célula. O los anticuerpos pueden dirigirse a una proteína sérica de enlace a fosfolípidos, como vimos. ¿Ese anticuerpo dónde fue? Se unió ¿a qué proteína? A la beta 2, glicoproteína 1, y ese complejo hacía todos esos cambios en la función celular. ¿Y cómo se va a manifestar mi paciente?